Hola, ¿cómo están? En este video voy a estar hablando un poco acerca de la inmunología en Soft Spoken. Y bueno, sin más, voy a empezar primero definiendo qué es la inmunología, pues es la rama de la medicina que se encarga del estudio del sistema inmunitario, siendo este un sistema compuesto por órganos, tejidos y células que se encargan de protegernos de los cuerpos extraños o patógenos. Nos protegen de las infecciones, ¿no? Tiene la inmunidad dos actividades, o el sistema inmunitario tiene dos actividades principales, que es la de reconocimiento. Es capaz de reconocer muchos patrones moleculares y también de diferenciar entre lo que es propio y lo que es ajeno. Y una segunda actividad que es la de respuesta o reacción. Y la cual, pues, ya sea que neutralice o elimine el patógeno. También, después de haber sido expuestos durante cierto tiempo a ese agente infeccioso, hay una reacción de memoria que es mucho más rápida y decisiva. Pero ya vamos a ir desglosando esto. También podemos dividir al sistema inmunitario en dos, o a la inmunidad en dos tipos: la innata, que es la primera línea de defensa, que se encarga de prevenir. Esta es la que se lleva a cabo antes de la infección. Se encarga de prevenir o eliminar los patógenos. Y por otro lado, la inmunidad adaptativa, que es la que reconoce de manera mucho más eficiente los patógenos. Es un poco más tardía, requiere de varios días de estar expuesto al agente infeccioso para que ocurra esta inmunidad. Pues ocurre a partir de la inmunidad innata, pero como ya mencioné, es tardía. Y el estudio de la inmunología surgió después de que se dieron cuenta que en ciertas poblaciones, después de estar expuestos a ciertos agentes infecciosos o de haber adquirido una enfermedad, estas personas ya no volvían a tener esa misma enfermedad. El término o el origen de la palabra inmunidad viene de immunis, que significa exento. Voy a estarme basando del libro Inmunología de Kubi. Tengo por aquí algunas copias, voy a estar releyendo, haciendo anotaciones. Tengo también un resumen, un poquito de todo. Espero que les guste. Entonces, comenzando por la inmunidad innata. Que decíamos que ocurre antes de la infección. Y sucede por un grupo de mecanismos. Está compuesta por nuestras barreras, como pueden ser la piel, las mucosas, el contenido ácido de nuestro estómago, el sudor, las lágrimas, que contiene unas enzimas llamadas lisocimas, que también son
o funcionan como antimicrobianas. También por células fagocíticas. El término fagocitosis significa literalmente comer o engullir a los microorganismos, y esta fagocitosis ocurre por unas células llamadas monocitos que una vez que maduran y llegan al sitio donde van a actuar se convierten en macrófagos. Se encargan de engullir a los patógenos. Por otro lado, vamos a dar una leidita. Es la primera, la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra una infección. Casi todos los componentes de la inmunidad innata se encuentran antes del inicio de la infección y constituyen un grupo de mecanismos de resistencia contra la enfermedad que no son específicos de un patógeno particular, sino que incluyen componentes celulares y moleculares. Ya mencionábamos algunos ejemplos. Las células fagocíticas. Si el patógeno invasor supera las barreras físicas y químicas del hospedador, entonces es posible que sea detectado por moléculas de reconocimiento de patrón del hospedador y atrapado por células fagocíticas, lo que hace que el sistema experimente una reacción inflamatoria. Esta reacción concentra elementos de inmunidad innata en el sitio de inflamación y puede dar por resultado una reacción inmunitaria específica contra el invasor. La respuesta específica inducida por la inflamación es la inmunoreacción adaptativa, que a veces recibe el nombre de adquirida. Por otro lado, la inmunidad adaptativa reconoce y elimina de manera muy selectiva los patógenos y tiene 4 atributos. Según los mencionan aquí en el libro, uno de estos es la especificidad, es decir, que para dengue específicamente y para COVID hay una respuesta adaptativa. Es específico de cada microorganismo, es a lo que quería hacer referencia. También otro atributo es la diversidad. Claro, como hay diferentes patrones de los antígenos, también debe de haber diversidad en la respuesta inmunitaria que va a haber. Otro atributo es la memoria inmunitaria. Después de haber sido expuestos durante cierto periodo de tiempo al agente infeccioso, se produce una memoria inmunitaria que también veremos en breve. Y por último, el cuarto atributo es el reconocimiento la diferenciación entre lo propio y lo que es ajeno, por esta misma especificidad de la que ya hablábamos.
La reacción inmunitaria adaptativa incluye dos tipos principales de células. Por un lado, los linfocitos T y células presentadoras de antígeno. Y los linfocitos, bueno, vamos a leer un poquito. Los linfocitos son uno de muchos tipos de glóbulos blancos que se producen en la médula ósea por el proceso de hematopoiesis que ya les explicaba yo en otro video. Estos salen de la médula ósea, circulan por la sangre y por la linfa y residen en diversos órganos linfoides. Los linfocitos median los atributos inmunitarios definitorios de especificidad, diversidad, memoria y autorreconocimiento, o sea, cumplen con estas funciones de la parte de nuestro sistema inmunológico. Y los linfocitos pudiéramos decir que tienen dos poblaciones, las células B y las células T. Por un lado, las células B o linfocitos B se producen y maduran dentro de la médula ósea. Cuando salen de esta, expresan un receptor de unión antígeno único en su membrana. Este receptor de unión antígeno o receptor de célula B es una molécula de anticuerpo unido a la membrana. Las células B o linfocitos B son las encargadas de generar los anticuerpos, que son los encargados de la memoria, de la inmunidad, como decíamos, de la memoria inmunitaria, son los encargados de la memoria inmunitaria, porque los anticuerpos son proteínas que tendrían esta estructura como en forma de Y. Son proteínas que son capaces de reconocer de manera muy específica a los microorganismos, es decir, hay anticuerpos específicos para COVID, para dengue, y siempre traigo los mismos ejemplos, ¿no? Las células B de memoria tienen un lapso de vida más prolongado que las células vírgenes y expresan el mismo anticuerpo unido a membrana que la célula B original. Ok, en resumen era eso, que los linfocitos B se encargan de la producción de los anticuerpos. Y esos anticuerpos, ¿qué hacen? Bueno, reconocen los antígenos, pueden hacer aglomerados para que sea más fácil para los macrófagos comerse esos aglomerados, es decir, rodean al COVID y forman aglomeraciones que luego son fagocitadas por los macrófagos y destruidos en la pancita de estos. Por otro lado, las células T también se producen en la médula ósea, pero estas maduran en el timo, por eso su nombre. Y ya las células T en maduración expresan en su membrana una molécula de unión antígeno única, denominada receptor de célula T o TCR. Existen dos subpoblaciones de células T: las células T colaboradoras o TH y las células T citotóxicas o TC. Pueden distinguirse entre sí por la presencia de glucoproteínas de membrana CD4 o CD8 en su superficie. Las células T que muestran CD4 suelen funcionar como células T colaboradoras, en tanto que las que exhiben CD8 lo hacen casi siempre como células T colaboradoras.
tercer tipo recién caracterizado de células T, conocida como linfocito T regulador. Porta CD4 en su superficie, pero puede distinguirse de las células T colaboradoras y T citotóxicas por marcadores de superficie asociados a su fase de activación. Las células T solamente pueden reconocer antígenos que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad o MHC, que es un grupo de proteínas. El complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de proteínas diversas genéticamente que se encuentran en la membrana celulares, y existe dos tipos: el MHC de clase 1, que casi todas las células nucleadas de las especies de vertebrados expresan, y el MHC de clase 2, que solamente las células presentadoras de antígeno expresan. Una vez que la célula TH reconoce un complejo de antígeno y molécula MHC clase 2 e interactúa con él, se activa, experimenta una transformación metabólica y comienza a secretar diversas citocinas. Las citocinas tienen una función importante en la activación de células B, células T colaboradoras, células T citotóxicas, macrófagos y varios tipos celulares más que intervienen en la inmunoreacción. Cuando a estos linfocitos T se les presenta un antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, estos se activan y liberan ciertas citocinas. Estas citocinas son como señalizadores que atraen a otras células que van a venir a ayudar en la reacción inmunitaria. Atraen macrófagos, atraen a los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos. Los anticuerpos forman aglomerados que los macrófagos pueden engullir más fácilmente. Y por acá se muestra un dibujito de esto que acabo de explicar. Supongamos que me voy a acercar. Supongamos que estos son los antígenos o los cuerpos extraños. Digamos que este es COVID. El COVID ha atravesado una de nuestras barreras. Sabemos que se puede contagiar mediante estornudos. Tiene que llegar a una mucosa. Puede ser la de la nariz, la de los ojos o la de la boca. Entonces digamos que ya atravesó la primera barrera, es decir, que burló a nuestra inmunidad innata, burló la barrera de la piel. Ahora está acá replicándose en la nariz, en la parte de nuestra nasofaringe, que es donde se replica el COVID. Pero ahí es reconocido por nuestro sistema inmunitario. ¿Qué es lo primero que ocurre? El antígeno internalizado es digerido por la célula y la célula propia alterada presenta el antígeno. El complejo mayor de histocompatibilidad le presenta el antígeno a la célula T o linfocito T colaborador, el cual se activa y libera citocinas, que son estos puntitos, son estos señalizadores que se encargan de despertar o llamar a los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos que decíamos que tenían estas formas de Y, y estos anticuerpos van a reconocer más partes del virus. Van a reconocer más y aglomerarse para que los macrófagos también vengan y engullan. ¿Y qué otra cosa está ocurriendo aquí? Los linfocitos T citotóxicos activados reconocen y destruyen células propias alteradas.
El complejo de histocompatibilidad de clase 2 es el que le presenta a la célula T colaboradora o TH, y el complejo de compatibilidad de clase 1 es la que le presenta a los linfocitos T citotóxicos, que estos automáticamente se encargan de la eliminación del COVID, digamos, ¿no? Destruyen a las células propias que han sido alteradas con ese patógeno o antígeno. Y bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video. Es un tema muy extenso, es muy complejo, me hice bolas yo sola. Espero que a ustedes no los haya hecho bolas también, que se hayan podido relajar, entretener. Y ya saben, gracias por el apoyo, gracias por escucharme.